Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 48, parte primera, Filosofía antigua, capítulo 9, Platón, 44, el problema de la cronología de los escritos. Otro aspecto fundamental del problema de los escritos platónicos es el que concierne a su orden cronológico. Este problema es esencial para la comprensión del platonismo. Debido a motivos inherentes a su filosofía, y que veremos enseguida, Platón no quiso nunca escribir, ni siquiera en la edad más avanzada, una exposición completa de su sistema. Sus diálogos no son más que fases o etapas diversas, puntos de llegada provisionales y por lo tanto más bien puntos de partida de una investigación que, según considera, no puede detenerse en ningún resultado. El orden cronológico de sus escritos es el orden mismo de esta investigación. Es el orden en el cual alcanzó las sucesivas profundizaciones de su filosofía. No se puede, pues, comprender el desarrollo de esta filosofía sin conocer el orden cronológico de sus escritos. Por desgracia, sin embargo, faltan completamente noticias seguras sobre este punto. Solo poseemos una indicación indudable hecha por Aristóteles. Las leyes son posteriores a la República. Sabemos, por otra fuente, que las leyes se dejaron sobre la cera y se copiaron después de la muerte de Platón. Precisa, pues, recurrir a otros criterios. El primero es la confrontación de los diálogos entre sí. De la confrontación resulta que la República es anterior al Timeo, cuyo tema recapitula. El político se presenta como continuación del sofista, y éste, a su vez, como continuación del tetetes. Alusiones menos claras, pero bastante transparentes, permiten advertir que el Menón es anterior al Fedón, y ambos anteriores a la República. El tetetes y el sofista aluden a un encuentro entre Sócrates joven y el viejo Parménides, que es tal vez el que narra en el Parménides. El segundo criterio para la ordenación cronológica es el del estilo. Entre la República y las leyes, esto es, entre los dos diálogos cuyo orden de composición conocemos con certeza, hay notables diferencias de estilo que se han estudiado minuciosamente. Se trata de partículas conjuntivas, de fórmulas de afirmación o negación, del uso de los superlativos, de giros y de palabras que se encuentran en las leyes y no se encuentran en cambio en la República. Estas particularidades estilísticas, llamadas estilemas, marcan la última fase de la obra de Platón escritor. Es evidente que los demás diálogos en que se encuentren han de pertenecer al mismo periodo, y algunos críticos han coincidido en el establecimiento de un orden de los diálogos según la frecuencia de tales estilemas, asignando al periodo tardío de la vida de Platón los diálogos en que estos estilemas son más frecuentes y a los periodos sucesivamente anteriores los diálogos en que son menos frecuentes. Aunque un orden riguroso establecido de este modo resulte ficticio, ya que otros motivos pudieron influir en el estilo del escritor, sin embargo, este criterio ha permitido indudablemente señalar un grupo de diálogos que por la semejanza de su estilo con el de las leyes corresponde al último periodo de la actividad de Platón. Tales son el Parménides, el tetetes, el sofista, el político, el timeo y el filebo. El establecimiento del orden de composición de estos diálogos no se puede ciertamente fundamentar únicamente en la estilometría, sino que es preciso servirse también de los demás criterios. Un tercer criterio puede sacarse de la forma narrativa o dramática de los diálogos. En algunos, el diálogo se introduce directamente. En otros, en cambio, es narrado de modo que se interponen en su exposición las frases «Sócrates dijo», «el otro contestó», «asintió», etc. Pero en el prólogo del Tetetes, Euclides, que narra el diálogo, advierte que ha suprimido estas frases para mayor soltura, exponiendo el diálogo directamente tal como se desarrolló entre Sócrates y sus interlocutores. Se puede, pues, presumir que no se encontrará el método narrativo en diálogos posteriores al Tetetes, y así, en efecto, ocurre con respecto a todos los diálogos del último periodo, excepción hecha del Parménides, el cual, por tal razón, es probablemente anterior al Tetetes. Por otra parte, los diálogos más altamente dramáticos, como el Protágoras, el Banquete, el Fedón, la República, son todos narrados, mientras un grupo de diálogos con estructura más sencilla y menos valor artístico se presentan en forma directa.
Se puede suponer que Platón hubiese adoptado la forma directa al principio, hubiese recurrido después a la forma narrativa para dar al diálogo mayor relieve dramático, y hubiese vuelto, finalmente, por motivos de comodidad y de soltura de estilo, a la forma directa. Pero la ordenación que resulta de este criterio, aunque es válida para decidir si un diálogo pertenece a tal o cual periodo de la actividad de Platón, no es suficiente para establecer el orden de los diálogos mismos dentro de cada periodo. A los resultados que se pueden lograr merced al empleo combinado de estos tres criterios, se añaden los que se obtienen merced a la consideración, de importancia capital, de que los primeros diálogos deben ser aquellos en los cuales no aparece todavía la doctrina de las ideas, y que se mantienen, por lo tanto, estrechamente fieles a la letra del socratismo. Es muy difícil, en fin, imaginar que Platón hubiese empezado a exaltar la figura de Sócrates en vida del maestro. Toda su actividad literaria debe ser, pues, posterior al 399. Con estas bases parece probable la siguiente ordenación cronológica de los diálogos, en la cual, sin embargo, si la atribución de un diálogo a un determinado periodo es bastante segura, el orden de sucesión de los diálogos en cada periodo es problemático y debe tomarse con cautela. Primero, primer periodo. Escritos juveniles o socráticos: Apología, Critón, Ión, Laques, Licies, Cármides, Eutifrón. Segundo periodo, de transición: Eutidemo, Hipias Menor, Cratilo, Hipias Mayor, Menexeno, Gorgias, República I, Protágoras, Menón. Tercer periodo, escritos de madurez: Fedón, Banquete, República 2 al 10. Fedro. Cuarto periodo, escritos de vejez: Parménides, Tetetes, Sofista, Político, Filebo, Critias, Leyes. Puede creerse con cierta verosimilitud que los escritos del tercer periodo son posteriores al primer viaje a Sicilia, del que Platón regresó antes del 387, que los escritos del cuarto periodo son posteriores al segundo viaje a Sicilia, 366-365, y algunos, como el Critias y las Leyes, posteriores también al tercero, 361-360. Las cartas 7 y 8 se manifiestan por su contenido posteriores a la muerte de Dión, y por lo tanto al 353.